Cordial saludo, mi nombre es Adriana Vázquez y a continuación voy a dar una breve explicación para la fase 5 del seminario especializado en proteómica aplicada a procesos agroambientales. Bueno, para esta fase se nos pide identificar una problemática a nivel de región o nacional donde nosotros con el uso de las ómicas y específicamente pues con la proteómica podamos llegar a dar solución. Bueno, el problema que yo identifiqué o me gustaría trabajar es con el cultivo de las musáceas, específicamente pues con el plátano y el banano. Este cultivo está catalogado o entra dentro de los 10 principales productos alimenticios a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Pues de que es un pilar fundamental en la economía, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. En la actualidad el banano de Colombia es muy exportado a otros países y el plátano es utilizado como producto o comercio dentro de la región. Sin embargo, pues como todo cultivo, él es susceptible a un sinfín de factores bióticos, abióticos. En este caso, elegí trabajar con el hongo, que es una plaga, es el Fusarium oxysporum cubense, que ataca principalmente las raíces de las musáceas provocando como una marchitez, por eso se conoce como la marchitez por Fusarium. Esta enfermedad es muy agresiva, devastadora, que incluso se estiman que las pérdidas económicas ascienden a los 280 millones y en el cultivo se han evidenciado pérdidas del 80 hasta el 100% del cultivo cuando no se ha llegado pues como a controlar este tema. Cabe aclarar que hasta la fecha no existe un control definitivo, sino que se lo mantiene como alternando con diferentes técnicas, ya sea como controles biológicos, con controles químicos, controles culturales, pero hasta el momento no se ha dado como con una solución a este problema. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que a través del estudio de las ómicas, bueno, en esta parte donde decimos que hoy en día se está estudiando mucho todas las respuestas bioquímicas, metabolómicas de, de los animales como de las plantas. Entonces, con esta herramienta lo que buscamos es conocer qué métodos o mecanismos podemos utilizar para poder estudiar o potencializar o conocer las proteínas para dicho caso. Para este punto lo que propongo es trabajar con vitaminas, en este caso de la tiamina, como un inductor. Ya se han visto en estudios pasados o en otras investigaciones como en el clavel, como en la uva, como en el arroz, que muchos inductores lo que hacen es que se genere como una reacción de o estimule al cultivo y que esto genere cuando se estimula el cultivo o lo que hace es que la planta genera como una resistencia natural, lo que hace que haya como la interacción entre planta y patógeno, pero que esta planta termine siendo resistente al ataque de dicho patógeno. Bueno, entonces, ¿cuál es la justificación? El proteoma es el conjunto de las proteínas expresadas en cuanto a la presencia y abundancia por el genoma en dichas condiciones de estudio. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer en este estudio y es cómo con el uso de las vitaminas que actúan como inductores, que además no son contaminantes para el medio ambiente, no generan una amenaza para el cultivo y mucho menos para las personas, nos pueden ayudar como a generar esta reacción natural que tiene las plantas como de defensa. Cuando las plantas se ven sometidas a diferentes tipos de estrés, ya sea hídrico, ya sea en condiciones de un ambiente
digamos, de sequía o de estrés por calor, las plantas generan un sistema de protección o de defensa basado en sus proteínas. Entonces lo mismo se quiere hacer con esto. Como mencionaba antes, en estudios anteriores se había hecho ya en la uva con el patógeno omiceto. En el arroz también se evaluó con inductores, y fue en el arroz se evaluó en hongos y en bacterias. También se ha hecho el estudio con virus y al parecer todo ha funcionado, todos generan esta defensa. Bueno, el objetivo es potencializar la respuesta de defensa innata. ¿Cuál es la respuesta innata? O sea, una respuesta natural que tiene el organismo, en este caso la planta, en los cultivos de musáceas contra el patógeno Fusarium oxysporum sp. ¿Por qué esta especie? Porque esta es la que ataca directamente este cultivo. Hay muchos géneros Fusarium oxysporum, pero de acuerdo al cultivo, asimismo es pues la especie. Entonces, en este caso es cubense, mediante el uso de inductores como la tiamina. ¿Cuál es la metodología? Bueno, inicialmente pues aquí se hizo como un esquema. Lo primero que se va a hacer es el crecimiento de las plantas, las que se van a utilizar es la musa SP, el banano y el plátano, donde los vamos a tener su crecimiento en invernadero. La idea es estudiarlo alrededor de 3 meses. Otra parte que es muy importante es el aislamiento fúngico del fusarium. Entonces esto lo vamos a hacer en laboratorio porque necesitamos aislar esta cepa para posteriormente realizar la inoculación. Y también vamos a evaluar el inductor, que en este caso es la tiamina. Bueno, entonces las plantas que vamos a utilizar van a ser 9 de control, 9 en tratamiento preinoculación y 9 de tratamiento posinoculación, inoculación del fusario, o sea, de nuestro patógeno. ¿Cuál es la idea? La tiamina, utilizarla en 3 dosis, 0.5 ml, 1 ml y 1.5. Esto se va a hacer tanto inmersión, o sea, las plantas que están en pre-inoculación, lo que vamos a hacer es hacer una inmersión de las plantas y con la tiamina, y luego las plantas que son post-inoculación, que quiere decir que luego vamos a rociarlas con la tiamina. Esto se va a hacer una aplicación foliar. Después de esto, que todo esto va a ser en invernadero, transcurridas unas 6 semanas, ya se empiezan a partir de las 6 semanas ya se empieza a hacer la aspersión foliar una vez por semana, y así vamos a seguir más o menos hasta completar las 12 o 15 semanas. Cuando ya se haya completado este tiempo, lo que vamos a hacer es el procesamiento de las muestras. Y en cada, digamos, estudio proteómico es muy importante tener en cuenta 3 fases. La primera es la extracción y la separación de la proteína. En este caso lo vamos a hacer con la cromatografía líquida de alta resolución y la electroforesis en gel. Bueno, entonces preparamos la muestra, extraemos las raíces, que son las que necesitamos, las maceramos, las almacenamos en neveras bajo menos 80 grados, luego hacemos el proceso de la extracción. Cuando ya tengamos como el gradiente, lo que vamos a hacer es identificar las proteínas basado en una la identificación de las proteínas con espectrometría de masas y usando métodos débiles de ionización. Y por último, lo que vamos a hacer es un análisis de datos con un software y basándonos en bases de datos donde se encuentren dichas proteínas que ya se han identificado en otros cultivos. Entonces, para ver si estas corresponden o no, o tienen similitud. Y los resultados, bueno, primero que todo va a ser determinar cuáles son las concentraciones del inductor de tiamina que resulta más efectiva en cada etapa de estudio. De acuerdo a la edad
efectivo, pues vamos a ir haciendo una aspersión y luego al final vamos a determinar de las 3 dosis cuál es la que resulta más eficiente. El segundo resultado es identificar el método de acción más efectivo del inductor, si aspersión o inoculación del hongo o post, cuando ya se ha inoculado, y a partir de eso se empieza a hacer la aspersión o la aplicación con la tiamina. Entonces identificar cuál de estos dos resulta ser más eficiente. Y por último también identificar las proteínas que se expresan cuando son sometidas a este inductor de tiamina, cuando ellas son llevadas como a estas aplicaciones. Entonces ellas de manera natural van a empezar a generar sus proteínas o a potencializar ciertas partes. Entonces identificar cuáles son estas. Y por último tenemos la bibliografía y muchas gracias.